Hola mis queridos hermanos, soy Arturo Medina y te doy la bienvenida a este canal de testimonio. Prepárate, comenzamos. Gracias por continuar con nosotros. Mira, mi hermano, mi hermana, el mundo está de cabeza. Hay muchas cosas que están ocasionando miedo en este momento y es el momento de hablar. Es el momento de que tú abras tu linda y preciosa boquita y le digas a todo el mundo que Dios está vivo y que Él ha hecho algo grande en tu vida. El mundo necesita saber que tenemos esperanza, que hay un Dios que nos cuida y tú puedes decírselo. Por eso te exhorto a que hables, que no seas miedosa, no seas miedoso. Abre tu boca, el enemigo está ganando terreno allá afuera y nosotros calladitos. El Señor nos va a pedir cuentas de eso. Así que en este momento, ahí está el número de teléfono, apúntalo, llámame o mándame un mensaje. Así grabamos tu testimonio, que el mundo sepa que tenemos esperanza con el Señor. Esperamos tu mensaje, no te duermas. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ahora prepárate porque viene algo extraordinario. Adelante. Hola mis queridos hermanos, bueno pues ya estamos aquí listos para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión es un testimonio que nos llega desde Dallas, Texas y tengo aquí en la vía telefónica a mi hermanita Brenda Robledo. ¿Cómo está mi hermanita Brenda? Hola, muy buenos días hermano, bendecida, gracias a Dios. Saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan por este medio. Amén, hermanita. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Ok, pues mi nombre es Brenda Robledo Muñoz, soy originaria del estado de Chihuahua y actualmente estoy viviendo aquí por el área de Dallas-Fort Worth, aquí en Texas, y bueno, pues somos una familia que somos 6 hermanos, soy casada, tengo 2 hijos y bueno, ahora sí que estoy sirviendo a mi Señor a 50 y 50 con mi ministerio, que pues mi primer ministerio, ¿verdad? Que es mi familia, y luego ya el otro 50% que Dios me permite servirle a través de la música y de la predicación. Muy bien, hermanita Brenda. Bueno, ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos, ¿quién era Brenda Robledo antes de conocer a Jesús y cómo es que usted llega a los pies de Cristo? Adelante, escuchamos su testimonio. Bueno, pues primero que nada, yo creo que mi testimonio es un poquito al revés, hermano, porque yo cuando he estado predicando he escuchado, ¿verdad?, muchísimos, infinidad de hermanos predicadores que siempre dicen, bueno, cuando yo conocí al Señor a la edad, no sé, de 15, 20, 30 años, tuve ese encuentro con el Señor y mi vida cambió. En mi caso fue diferente. Yo crecí conociendo al Señor. Yo crecí en una familia católica, les digo, por convicción, no por tradición, porque mi papá, mi mamá nos enseñaron a verdaderamente lo que es la fe, amar los sacramentos. Yo vi el ejemplo de mi mamá, una mujer de oración, de hora santa, rosario. Ella siempre estuvo involucrada en ministerios de la iglesia. Entonces yo desde niña crecí con eso, comencé desde muy chiquita a participar en los diferentes grupos que había en mi parroquia. Comencé en el coro cuando tenía 13 años, a alabar a Dios. Y entonces mi vida era una vida muy, puedo decirlo, normal, como cualquier niña, pero muy feliz porque soy una familia de donde soy la más chica de 6 hermanos y pues todos ahora sí que estaban nací como el pilón de la familia. Entonces fui muy querida por mi familia y pues protegida. Me desenvolvía muy bonito, estuve en la preparatoria, estuve estudiando para maestra, iba a ser maestra preescolar. Entonces yo viví una vida normal, sirviendo en los ministerios. Fui coordinadora del grupo de jóvenes, de la infancia y adolescencia misionera. Entonces mi vida estaba dedicada mucho al servicio de mi Señor. Pero llega un momento de mi vida que es donde empieza mi testimonio, que yo más bien siempre que comparto este testimonio, primero que nada, a todas las personas que me escuchan, no solamente es para las mujeres, este testimonio es para hombres y mujeres dignos hijos de un rey, ¿verdad? Porque somos hijos de un rey que no murió de a gratis, sino murió por nosotros, su sangre, nosotros valemos su sangre. Entonces este testimonio es para que tú te sientas divinamente creado por un ser divino, que tú tienes toditititita la ganancia que ya puede dar, porque alguien muy muy grande dio la vida por ti. Y lo digo así porque he estado en diferentes congresos, asambleas, donde este testimonio también le ha servido a muchos hombres, y mi testimonio es un testimonio de fe, de mucha perseverancia, pero sobre todo de lo que Dios hace
cuando abre su corazón, cuando tú abres tu corazón a la gran misericordia que Él tiene. Cuando yo llego a la edad de 18 años, como les comentaba, yo viví una adolescencia muy feliz, una juventud normal de cualquier chica de mi edad. Yo soy de un pueblo muy tradicionalista donde se escucha mucho el qué dirán, donde mi familia sí es muy conservadora, donde no se usaba mucho que uno conociera personas o novios o lo que sea. Yo en toda mi juventud solamente tuve un novio, entonces me casé muy chica. Me casé a la edad iba a cumplir 18 años cuando yo me caso, dejo la universidad, me caso, y en los pueblos chicos donde nosotros venimos, pues ya te casas y en tu casa y todo eso, pero yo pensaba que iba a volver a seguir sirviendo en el coro porque para entonces yo servía al Señor junto con mi hermana ya estaba casada y ella tocaba el piano, yo la guitarra. Entonces me caso y pues yo pensé que sí, iba a ser así mi vida. Y en ese momento cuando yo me caso, mi vida dio un giro totalmente al lado contrario. Se me prohibió, lo primero que se me prohibió es ir a misa, volver a tocar la guitarra, siendo que esta persona me conoció alabando a Dios. Él me decía que le gustaba mucho lo que hacía y todo eso. Pero yo empiezo a tener desde el noviazgo señales de lo que viene siendo la violencia psicológica que nosotros muchas veces como mujeres, como hombres no sabemos identificar porque llega en pequeñas dosis. Yo quiero que los que me están escuchando, hermanas y hermanos, sepan que mi testimonio es sobre lo que es la violencia física y emocional, violencia intrafamiliar, en resumen. Es como un cáncer de la sociedad que va creciendo de a poquito, ¿eh? La violencia no empieza con luego golpes o así, no. La violencia se va dando en pequeñas dosis y tú vas cayendo en ese círculo y cuando ya estás adentro no te das cuenta porque ya estás atrapada. Yo después, cuando ya pasa el tiempo, analicé que desde el noviazgo yo empecé a tener pequeñas dosis, como ¿por qué te pusiste ese pantalón? ¿O por qué te pones esa falda? ¿A quién quieres provocar? O cositas así, o ¿por qué vas tanto a la iglesia? Deberías mejor de pasarte más el tiempo conmigo, o no vayas para acá, a controlar tu vida. Entonces cuando llego a esta etapa del matrimonio, empieza mi vida a cambiar. Esta persona me empieza a dejar mi dignidad muy abajo, primero psicológicamente, te hacen sentir que tú no vales nada, que estás fea, que no haces las cosas bien, empiezan a aventarte las cosas del hogar, te empiezan a aventar la comida. Entonces en ese momento tú te vas creyendo todo lo que la persona otra te dice y tu círculo social se va cerrando porque estas personas lo que hacen es que no dejan que nadie del exterior pueda tener contacto contigo. Entonces la gente le va diciendo a uno, oye, estás cambiando, oye, te veo más triste, si tú sonreías, si tú eras esto, y es cuando uno mismo se empieza a comportar con estos signos como de incluso de ira. Uno siempre tiene ira y coraje porque uno trae muchas cosas adentro que no las puedes decir porque llegan las amenazas y que si tú le dices esto a tu papá, yo le voy a decir esto, y trae uno la mentalidad esa de que te decían, es que si te casaste, ya te casaste, si tienes que aguantar todo. Ojo, aguantar cosas que son normales en el matrimonio. Todos los matrimonios tenemos discusiones. Yo ahora lo sé porque Dios me concedió la gracia de poder volver a rehacer mi vida y sé que los disgustos del matrimonio son algo normal y natural, pero no tienen nada que ver con un abuso o con algo que te lastime tanto física y emocionalmente. Entonces yo empecé a sentir que todo eso era normal dentro del matrimonio, pero al mismo tiempo yo también me ponía a pensar. Y yo decía, mi papá, mi mamá nunca la trataba así, pero yo tenía miedo porque en mi pueblo la gente tenía esa mentalidad tan cerrada. No había grupos de oración en ese pueblo, no había un retiro donde alguien se parara y te dijera, sabes que tú vales, Dios quiere esto para ti. El matrimonio no es esto, el matrimonio es amor, el matrimonio es respeto, el matrimonio es un equipo. Y mi matrimonio no era eso, mi matrimonio era puro grito, puros insultos, puras muestras de desprecio. Entonces empieza lo que viene siendo la violencia psicológica y después, a los 22 días de casada, cuando se supone que uno tiene que estar en su luna de miel o lo que sea, viene la primera parte donde empieza la violencia física. Esta persona me golpea, primero es una cachetada, luego empezaron jalones de cabello, luego empieza a empujarme contra la pared, luego empieza ya a lastimarme más físicamente, y entonces cuando llega uno y permite eso, cuando permites la primera vez eso, y es algo de lo que no te puede salir, porque empiezas a sentir
que hasta tú tienes la culpa, porque ellos te dicen, tú tienes la culpa, o ellas te dicen, porque acuérdense que este testimonio es tanto para hombres como para mujeres. Ellos te hacen sentir que tú eres la culpable, de que ellos te dicen, es que tú tienes la culpa de que yo me ponga así. Hermanos, nadie merecemos ese trato, simplemente por ser hijos de Dios. Dios lo que quiere en nuestra vida es amor. Dios quiere que nosotros estemos bien íntegramente como seres humanos, física y emocionalmente. Entonces yo sí me preguntaba y decía, bueno, si yo toda la vida le serví al Señor, si yo toda la vida estuve encargada de grupos de oración, ¿por qué Dios permite que esto pase en mi vida? Entonces, ojo, ahí es donde empieza mi desierto en la fe. Y yo les pregunto a ustedes que están escuchando, ¿quién de ustedes no ha tenido un desierto en la fe? ¿Quién de ustedes no se ha preguntado o no le ha preguntado al Señor, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas sola? ¿Por qué, si existes, por qué permites que yo sienta tanto dolor? ¿Por qué permites que me pase esto? Porque yo sí lo hacía. Entonces, por eso al inicio de este testimonio yo les decía que yo crecí conociendo al Señor, pero en esta etapa de mi vida, no digo que es un desencuentro con Él, pero sí es un desierto de muchas dudas, de muchas preguntas, donde mi fe empezó a flaquear, donde yo me sentía sola, entre comillas, y abandonada, entre comillas, porque Dios siempre estuvo conmigo, pero yo no lo veía. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un dolor físico, porque cuando tú tienes un dolor emocional, no permites ver a Dios, no dejas que te quite esa ceguera espiritual, porque nuestro dolor humano es tan grande. Y está permitido también sentir ese dolor, porque mismo Jesús lo sintió y sintió miedo. Recordemos cuando estaba en el Monte de los Olivos, que incluso le pidió al Señor, ¿verdad?, que retirara de él esa prueba. Y yo eso le decía, y yo le gritaba, y yo le lloraba. Y es ahí donde yo escribía, y yo no me daba cuenta que Dios me hablaba a mí a través de esas canciones. Entonces yo agarraba ese cuaderno donde escribía, lo escondía abajo de un cuadro de piso que estaba suelto en el baño para que esta persona no me encontrara el cuaderno, porque esta persona me quebró guitarras, ya no me dejaba ir a misa. Yo viví una persecución cristiana dentro de mi propio hogar. Yo no podía ir a la Eucaristía, porque si yo llegaba de misa, yo ya sabía que él me iba a golpear. Entonces yo decía, Señor, o sea, por ir a la misa, por ir a recibirte, tú permites esto. Pero Dios no lo estaba permitiendo, sino que yo me estaba permitiendo que pasara eso. Y Dios siempre me daba señales, mis hermanos, a través de los sacerdotes, a través de los vecinos, a través de tantas personas que me preguntaban, ¿cómo estás? Incluso el sacerdote que era mi confesor, él me decía, él me daba muchas opiniones, me daba muchos consejos, y él me pedía que yo le dijera eso sin ser en secreto de confesión para poder ayudarme, pero yo tenía mucho miedo, porque esta persona amenazaba que iba a matar a mi papá, que iba a matar a cualquier persona que yo le dijera lo que estaba pasando. Entonces así fue mi vida pasando, fui permitiendo esa violencia, me fui cayendo en una depresión tan tremenda que yo me miraba al espejo y yo ya no era la mitad de la Brenda que fui. Yo ya no me arreglaba, yo ya no quería salir, yo llegué al grado de no tener amistades a nadie. Iba a ver a mis papás o a mi hermana, pero con el tiempo medido, porque esta persona me controlaba el tiempo que yo podía estar con ellos. Fue una cosa tremendamente difícil, triste, una vida de amargura. Entonces llega el tiempo en que yo ya los golpes para mí ya eran, como decimos, como que era normal, cariños, como se puede decir. Entonces yo llegué al grado de ya no querer ir a la iglesia, ya me dejé de ir a cantar por mucho tiempo. Mi hermana me preguntaba por qué, y cuando una persona está viviendo esta situación de violencia, nos hacemos bien buenos actores, bien buenos mentirosos, bien buenos doctores para curarnos nuestras propias cicatrices. Y pasa el tiempo así. Entonces mi hermana me decía que algo estaba pasando y yo le decía que no. Y entonces a mí se me complica todo porque yo no salía embarazada y ya tenía 7 años de casada y no estaba embarazada. Y ese momento fue más difícil porque sale que esta persona no puede tener hijos, y eso fue lo que ahora sí, como decimos a manera de pueblo vulgarmente, me contramató, porque fue muy difícil para él aceptar que no podía tener hijos, y entonces para mí fue ya vivir un infierno, porque todo eran celos, todo era cosas difícil de explicar por una llamada telefónica, porque no solamente vives una violencia física, sino también íntimamente es una violencia horrible, porque como mujer no se lo deseo a nadie, ni como hombre tampoco. Entonces ya empiezan a pasar cosas más graves. Entonces yo ya tenía mucho miedo, yo quería decir, pero no podía por miedo. Cuando una persona está así, hermanos, cae mucho en ese temor que no puede salir de ahí. ¿Por qué? Porque es un miedo que te invade totalmente todos los sentidos.
te bloquea. Esa es la palabra, estás bloqueado. En mi pueblo no se usaban los psicólogos, no se usaba nada de eso, yo no tuve ayuda psicológica de nadie. Entonces llega un momento de mi vida donde esta persona llega un día y ya me estaba contra la pared, me estaba como asfixiando, y bendito sea Dios. Ahora sí que Dios diría, bueno, esta mujer yo creo que quiere que yo baje en mi gloria y majestad, ¿no? Vestido de blanco y todo, a rescatarla, y manda una persona que era mi vecina, que ellos ya sabían lo que estaba pasando, abre la puerta y ella me rescata. Yo digo ella, pero yo sé que fue Jesús, yo sé que fue su ejército de ángeles, y gracias a Dios estoy viva. Pero ese día fue el día que salgo de mi casa y fue donde todo el mundo se da cuenta de lo que estaba pasando, y fue enfrentar otra serie de cosas, fue enfrentar a mi familia, fue ver llorar a mi papá, fue ver llorar a mi mamá, fue de que me pedían perdón, ¿verdad? De decirme, mija, nosotros no te enseñamos que esto no se tenía que aguantar en el matrimonio, que esto no es un matrimonio, que esto no es amor, que esto... Pero nosotros crecemos con una idea muy errónea. Por eso yo ahora agradezco mucho también a la iglesia que se está abriendo para hacer estos medios de comunicación, de poder anunciar y denunciar lo que está bien, lo que está mal. Yo no conocía en ese entonces las cláusulas del catecismo de la Iglesia Católica, porque en el catecismo de la Iglesia Católica hay una cláusula donde dice que si uno de los cónyuges está sufriendo lo que es una violencia física, emocional, que ponga su vida y su integridad en peligro, eso no es un sacramento. Recordemos que no todos los matrimonios son un sacramento, pero ya de ahí pues ya se desprende otro tema, ¿verdad? Que ya son un poquito más delicados. Pero gracias a Dios salgo de esa casa después de casi 9 años de vivir esa situación. Salí, ¿cómo salió Brenda? Pues imagínense, salí triste, salí derrotada, en ese entonces yo así me sentía, salí hecha pedazos, mi vida estaba hecha pedazos. Solo recogí mi visa para pasar a Estados Unidos, recogí mi Virgen de Guadalupe y recogí mi cuaderno donde escribí esas canciones. Y yo cuando escribí esas canciones, yo le pedí al Señor que ojalá que un día me diera la oportunidad de poder compartir esas canciones de fe con alguien que le estuviera pasando lo mismo. Y curiosamente, cuando ya pasa el tiempo y yo analizo las canciones, porque yo las escribía, ahora yo digo, yo las escribía, pero era el Señor. Todas hablan de fe y esperanza, todas. Y todas las citas que se me venían a la mente, y la única cita con la que yo sobrevivía era Marcos 9:23, que dice, todo es posible si tú crees. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Yo le decía, Señor, todo es posible si yo creo en ti, pero ayúdame, porque yo sola no sé cómo salir de esta situación. Gracias a Dios ese día llegan, me sacan de esa casa y enfrento todo lo que viene siendo la tristeza de ver a mis papás llorar, de estar tristes por mi situación y todo, y me traen a Estados Unidos. Entonces yo llego a Estados Unidos por eso, y siempre en mis testimonios, cuando lo comparto en diferentes lados, les digo que ahora sí que mi tierra prometida fue acá, no fue mi México como yo hubiera querido, ¿verdad? Pero Dios me tenía una nueva vida acá. Crucé esa frontera, ¿verdad? Como los israelitas cruzan el Mar Rojo esperando una nueva vida, y Dios me la dio. Llego acá a Estados Unidos y todo empieza a cambiar, bendito sea Dios. Dios me da la oportunidad de conocer personas que me ayudan psicológicamente, tanto espiritualmente. Me acogen en una parroquia, el diácono abre ¿cómo se puede decir? Un grupo donde era de ayuda para personas que habían pasado por este tipo de cosas. Voy a un retiro de 3 días a un lugar que me sirvió muchísimo. De ahí la misma parroquia me mandó con un psicólogo, estuve en terapia, porque los golpes, hermanos, pues son cicatrices que uno tiene en su cuerpo. Yo me veo al espejo y siempre mis cicatrices van a estar ahí, pero esas cicatrices me recuerdan cómo Dios me levanta de lo que yo pensaba que yo no era nada, porque yo en ese momento me sentía que yo no valía nada, y Dios va reconstruyendo mi vida poco a poco, hasta que no solamente esas canciones me permitieron que una persona las conociera, sino que ahorita muchísimas personas han podido escuchar esas canciones, han podido meditar con esas canciones, y yo no lo sabía lo que Dios tenía para mí. Entonces ahorita, si tú estás en una situación así, que tú sientes que no sirves para nada, que no ves un sol brillar adelante de ti, que tú dices, ¿y yo de qué voy a servir? Acuérdate de que de mi testimonio han salido muchas personas que han podido decir, si ella lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Porque yo no soy más especial que tú que me estás escuchando. Los dos somos hijos e hijas de un Dios que cuando nosotros abrimos nuestro corazón a su misericordia, Él hace cosas muy buenas.
Y entonces el Señor, cuando llego aquí a Estados Unidos, me permite servirlo a través de la música. Claro que fue todo un proceso, no le puedo decir que en 1 año o 2 años todo pasó y todo, porque este es un proceso, hay muchísimas cosas que hay que recordar, tienes que tener una sanación tanto interior como exterior de tu cuerpo, sanar tus heridas físicas como emocionales, y llega el momento y el tiempo en que el Señor también me concede la gracia de poder servirle con las canciones que yo tenía, de poder empezar a pensar en grabar esas canciones. Y lo que menos yo pensaba era volver a rehacer mi vida, volver a formar una familia. Y Dios me da poco a poco eso también a través de lo que viene siendo la anulación, porque mi matrimonio se anuló con los testimonios de los médicos que me atendían, con los testimonios de los sacerdotes que fueron mis confesores. Ellos no podían decir, ¿verdad?, a través de lo que yo les decía a través de la confesión, pero sí lo que les decía sin estar en la confesión. Entonces, gracias a Dios, fue un proceso en el que se determinó pues que no era un sacramento, sino lo que yo estaba viviendo pues no era sano para mí. Y con el paso del tiempo llega alguien que fue ahora sí que muy valiente en tomar una mujer así, en sanar cada una de sus heridas con su cariño, con su amor, y Dios me da la gracia, que yo era lo que pensaba, que yo jamás me volvería a casar, y pues yo dije, pero Dios tenía otros planes para mí, ¿verdad? Y llega el momento más importante de mi vida, donde yo vi a Dios obrar poco a poco en mi vida, donde llego a tener otra vez esa estabilidad emocional, esa estabilidad física, y llega el momento más grande, digo yo, cuando Dios me regala la gracia de ser madre. Todos esos 9 años yo pensé que yo nunca iba a volver nunca fui mamá en el otro matrimonio, pero yo nunca pensé que iba a ser mamá, porque yo ya me había hecho la idea. Incluso cuando salgo embarazada, yo de verdad me hinqué y le dije al Señor, Señor, o sea, yo no soy digna, porque muchas veces te grité que no existías y hoy me has ahora sí que tapado la boca. Y aquí está tu gracia en algo que yo jamás imaginé. Entonces Dios me fue dando sus regalos y yo los he visto en la tierra. Muchas veces decimos, es que cuando yo me muera voy a tener grandes gracias en el cielo. A lo mejor sí, pero en la tierra también, porque yo he sido testigo de eso. Y Dios me da la gran bendición de convertirme en mamá, esa promesa como Abraham y a Sara, y vuelvo a ser mamá, gracias a Dios. Entonces formé un hogar con mis hijos, y Dios todavía fue más bueno aún, que ya después de que mis hijos estaban un poquito más grandes, me da la gracia de empezar a grabar las canciones, de que la gente me vaya conociendo, de conocer personas en radiofusoras, en medios de comunicación, hasta que empiezo a compartir mi testimonio con bastantes mujeres y todo, y llega el momento más grande también cuando me permiten compartirlo a hombres, donde yo vi también la gracia de Dios, la mano de Dios obrando en hombres, porque la violencia intrafamiliar en los hombres es grandísima. Ustedes no tienen una idea de las cifras de hombres que también mueren por violencia intrafamiliar. Entonces Dios me ha convertido en un instrumento, porque yo no soy un ejemplo, sino soy un testigo de lo que Dios hace en tu vida cuando realmente no dejas de creer y esperar. Y yo ahorita le puedo decir a usted, si está pasando por eso, que no sé cuánto tiempo o en cuánto tiempo Dios va a obrar, pero Dios va a obrar y todas las oraciones de su corazón las va a escuchar. Mi frase siempre fue, mi tiempo no es el tiempo de Dios. Hay una canción por ahí, si la pueden escuchar en YouTube, en mi canal, que se llama En ti creeré, que habla de eso, de que mi tiempo no es el tiempo de Dios, pero el tiempo de Dios llega cuando tiene que llegar a tu vida. Y hoy, bendito sea Dios, me regala este ministerio que yo jamás imaginé. Imagínese usted de estar en un baño encerrada, tirada, llorando, ensangretada, pensando que jamás alguien me iba a sacar de ahí, que jamás alguien iba a escuchar esta canción. Y ahora Dios me trae por muchísimos lugares compartiendo. Ahorita, gracias al hermano Arturo también, que pues es un puente para la evangelización, puedo compartirlo con ustedes. Entonces, Dios tiene grandes cosas y grandes planes para nuestra vida. Mi testimonio, siempre les digo, es un testimonio de fe y de esperanza, de que no importa lo que estés pasando, cuál sea tu situación, no solamente de violencia, sino de otras cosas, enfermedades, adicciones, problemas, de lo que tú traigas en tu corazón, Dios siempre está contigo y Dios siempre te escucha. Y lo único que te puedo decir es que tenemos que aprender a ser pacientes, a esperar en su misericordia, a no dejar de creer, ni esperar, ni confiar en él. Y yo te puedo decir que Dios va a obrar en tu vida como ha obrado en mi vida.
Amén. Hermanita Brenda, quisiera hacerle una pregunta. En el tiempo que usted lleva ministrando y trabajando para Dios, ¿ha tenido algunas experiencias de algunas mujeres que se le han acercado y que le han contado su historia? Uy, hermanito, en todos los lugares, gracias a Dios, para gloria de Dios, he visto muchísimas mujeres que ya han logrado salir incluso escuchando el testimonio, que han podido decirme, ¿sabes qué, Brenda? Escuché tu testimonio, busqué ayuda, fui con psicólogos. De hecho, yo trabajaba por una fundación cuando estaba yo en la diócesis de Nuevo México, yo vivía en Nuevo México y trabajábamos con una fundación que se llamaba Sábila, donde ayudaban a muchas mujeres. Y cada lugar, hermano, al que voy, de verdad, no solamente mujeres, sino hombres también se acercan y me dicen que gracias por compartir tu testimonio, porque ahora no me siento solo, sé que hay alguna salida, sé que Dios está conmigo. ¿Cómo vive una mujer cuando, bueno, en este caso fue diferente con usted, pero cuando quiere rehacer su vida, ¿cuáles son sus mayores temores? Que se repita lo mismo. Ese es el mayor temor. El mayor temor para mí era principalmente volver a sufrir lo que sufrí, volver a sentir el miedo, porque cuando una persona está así, hermano, necesita uno tener muchísima ayuda espiritual y psicológica para poder vencer ciertas traumas, porque recordemos que hay cosas que, aunque nosotros estemos sanando en nuestro espíritu, a veces el subconsciente del cerebro y todas esas cosas que son naturales del ser humano no responden, o sea, pesadillas, ¿cómo se puede decir? Paranoia, todas esas cosas. Entonces hay que también nosotros buscar ese tipo de ayuda, porque tampoco es justo que cuando nosotros rehacemos nuestra vida con otra persona que sí está dispuesta a darnos su amor y todo, nosotros le llevemos a él también todos esos problemas, ¿no? De decir, yo voy a pensar que tú eres igual, porque recordemos que no todos los hombres ni todas las mujeres son iguales, hay que tener claro eso. Entonces yo sugiero mucho, yo les digo a las mujeres cuando hablo con ellas, que no si salen de una relación así y logran tener poquita ayuda, no se metan luego a otra relación sin haber sanado principalmente su parte tanto espiritual como psicológica, para que ellas puedan tener una vida íntegra con su nueva pareja. Es lo que yo siempre les digo. Cuando una persona está siendo abusada, ¿cuáles eran sus señales? ¿Cómo se veía usted? Las primeras señales bueno, una de las cosas es que uno en su físico va cambiando. La gente te empieza a notar que si tú eres una persona que hablaba mucho, que sonreía mucho, empiezan a ver que ya no es así. Empiezan a ver que estás triste, que siempre estás callada, que siempre tienes miedo, empiezas a aislarte de las personas, empiezas a hacerte como muy solitario y empiezas siempre como a estar deprimido, a estar nada más encerrado. ¿Usted recuerda en sus momentos más difíciles y más críticos, alguna vez pensó en acabar con todo? Gracias a Dios esa idea no me pasó por la cabeza de quitarme la vida ni nada de eso, porque le digo, Dios fue conmigo grande y misericordioso y me hablaba siempre, y siempre cuando yo estaba pasando por un momento difícil, curiosamente, y no digo curiosamente porque era el Espíritu Santo, se me venía una canción y la escribía y leía la canción y veía lo que decía y decía, es que es lo que Dios me está queriendo decir o qué, porque yo en ese momento lo dudaba, pero ahora sé que no lo dudaba, no, sé que sí era, que realmente Dios era lo que me estaba queriendo decir. Entonces Dios me dio mucha fortaleza, incluso, fíjese bien, o sea, incluso sin yo a veces pedírsela, porque yo estaba a veces enojada con él, porque yo sentía que me había dejado sola, incluso sin yo pedírsela, él me dio una fortaleza que jamás pensé en quitarme la vida. ¿Cómo fue su cambio familiar? Quiero decir, con sus padres y hermanos, ¿qué cambio notaron ellos en usted y usted en ellos? Sí, o sea, cuando yo estaba viviendo esa situación, era cuando ellos me empezaron a notar que yo siempre estaba ya aislada, que ya no iba a las fiestas que ellos hacían, organizaban sus fiestas, por ejemplo, de Navidad o así, iba un ratito y me iba, empezaron a ver que iba muy a lo lejos a la casa de mis papás, que ya no convivía con ellos, y ellos decían, pues si tú eras la primera que andaba aquí, disfrutando, siempre riéndote y todo, y me preguntaban que, pues que si todo estaba bien, pero yo por miedo siempre les decía que sí. Entonces sí hay un cambio, demasiado cambio hay en nosotros, le digo, incluso se hace uno hasta más genioso, más, porque uno trae mucho coraje resentido por dentro y uno como que no quiere que le pregunten, uno quiere como que se hace uno totalmente un ermitaño, tanto interiormente como por fuera, porque usted no quiere que nadie se le acerque y le pregunte, o hay veces que uno también siente el sentimiento de que todo el mundo llevando su vida normal y dice usted, si supiera lo que me está pasando, ¿no? Entonces, sí nota, la familia sí nota el cambio. ¿Usted recuerda en qué momento exactamente fue donde sintió esa presencia de Dios tremenda cuando el Señor la sanó?
Sí, claro que sí, sí. Cuando yo llego acá a Nuevo México, yo viví un retiro de 3 días, fue en una montaña que se llama Orocuey, en Albuquerque, nunca se me olvida, en Albuquerque, Nuevo México, y fue un soltar ahí. Fue un retiro de sanación interior y fue algo muy especial para mí, fue en una hora santa, nunca se me olvida. Fue como, ya ahora sí, ¿sabes qué, Señor? Aquí está todo, o sea, ya quiero ser otra nueva persona, ya no, o sea, algo muy importante fue el decir, no me quiero autocompadecer de lo que me pasó. O sea, no voy a preguntarme por qué, Señor, sino para qué tú me mandaste esto, o sea, muéstrame para qué. Y hoy me doy cuenta que ese testimonio sirvió para que a través de mí otras personas escucharan y a lo mejor otras personas también puedan seguir adelante como yo lo hice. Amén. Hermanita, cuéntanos un poquito de su ministerio, cómo comienza y qué es lo que hace actualmente. Sí, pues mi ministerio comienza algo ahora sí que de Dios, ¿verdad? Porque yo no esperaba, un sacerdote me pide que vaya y comparta mi testimonio allá de donde yo soy originaria, de Chihuahua, en una ciudad que se llama Cuauhtémoc. Y era la primera vez que yo lo compartí en público, era un grupo también de puras mujeres, lo comparto, y de esas veces que ya Dios tiene sus planes, alguien subió el video a YouTube, y a Facebook, y alguien lo vio, una persona del estado de Washington, y de repente me hablan de allá y me dicen que quieren que vaya y comparte ese testimonio en un retiro de mujeres, y yo ni me la creía, porque yo no pensaba yo que iba a hacer esto, todavía no tenía ni las canciones grabadas ni nada. Y ahora sí que dije, bueno, entonces me voy, y ya de ahí ya Dios ya no me soltó. Entonces ya empecé yo también a ver que Dios estaba obrando grandemente en las personas, que estaba obrando grandemente en mí, estaba haciendo cosas que yo no pensaba que iba a hacer. Entonces ya llega un momento en que yo necesito una preparación tanto espiritual más a fondo, como también una preparación sobre lo que viene siendo el tema, ahora sí que a nivel de estadísticas de lo que es la violencia intrafamiliar. Entonces empecé a prepararme con un psicólogo, donde me hablaba de las estadísticas, cifras, y yo tengo mi director espiritual también. Empecé a estudiar más las escrituras, pero también la manera de lo que se viene siendo la espiritualidad, él es el que me guía. Entonces ya de ahí empezó mi testimonio, mi ministerio, y ha estado, hermanito, ahora sí que por gracia de Dios me ha traído por diferentes lugares, me ha traído por diferentes ciudades, me permitió también ir a Panamá a cantar con el Papa Francisco. O sea, ha sido Dios muy bueno. Si le puedo decir, yo tenía pensado hacer este ministerio, la verdad no. Ahora sí que este ministerio es de Dios y es para Dios y para servir a su pueblo, y aquí estoy dispuesta a donde me hablen, siempre estoy diciendo cuando puedo, ¿verdad? Porque le digo, lo divido entre mi familia y el ministerio. Estoy siempre feliz de poder compartir lo que Dios hace con nosotros. Amén. ¿Y dónde la pueden encontrar, hermanita Brenda, para si alguien quiere hacerle una invitación? Sí, me pueden encontrar en mis redes sociales, estoy como Brenda Robledo, en YouTube, en Instagram, en Facebook, y pues por ese medio me pueden encontrar, por ahí me escriben y con mucho gusto por ahí contestamos sus mensajes. Bueno, yo lo único que les digo es que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios de poder, que tenemos un Dios de misericordia, que yo sé que esta persona que les está hablando sabe lo que se siente, sabe todas esas sensaciones, pero que detrás de todo eso siempre va a haber una persona que quiere ayudarte, que busquen ayuda, que lo hablen, que no se queden calladas, porque siempre hay una respuesta, y Dios quiere que nosotros estemos vivas para ser ejemplo para otras mujeres, para hacer ayuda para otras mujeres y también para otros hombres, recordemos. Entonces no hay que quedarnos calladas, hay que hablar, hay que denunciar este tipo de cosas, pero sobre todo hay que recordar que no tienes por qué sentirte que no vales, no tienes por qué sentirte que no hay solución, porque Dios está contigo y Dios te va a levantar. Pero también hay veces que nosotros necesitamos poner algo de nuestra parte, porque nosotros a veces queremos como que Dios personalmente venga y nos levante. No es así. Dios pone los medios y Dios pone personas que están a tu lado, que son las que te ayudan a levantarte. Amén. Pues hermanita Brenda, muchísimas gracias por esta entrevista y gracias por haber abierto su corazón para nosotros. Gracias a usted, hermanito, gracias, y pues una bendición conocerlo en aquel reencuentro que tuvimos por allá en Washington, y que Dios también le siga dando la gran fortaleza y la gran sabiduría que tiene para seguir con su ministerio, que también es una gran bendición. Mira ahora en tu pantalla y escoge uno de estos 2 testimonios. Estoy seguro que bendecirán tu vida. Y por favor, suscríbete y dale like.